porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe, y en estos días hemos iniciado nuestra reflexión sobre el libro del Levítico. Queremos continuar con aquel capítulo que habíamos dejado en nuestra reflexión, en nuestro estudio. Estamos en el capítulo 4, queremos iniciar. Aquí el tema principal es la ofrenda por el pecado como una naturaleza. La ofrenda entonces por el pecado. Aquí se nos va a presentar, como decíamos, las normas, la forma, las estrategias, ¿verdad? Para que nosotros podamos volver al Señor. Y esto es lo elemental y lo fundamental. Ya entonces va a de el libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas: cuando una persona cometa inadvertidamente un pecado contra cualquiera de los mandamientos del Señor, haciendo lo que no está permitido, entonces, si él peca, es el sacerdote consagrado por la unción, de manera que la culpa recae también sobre el pueblo. Él ofrecerá al Señor por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto en calidad de sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la carpa del encuentro. Impondrá su mano sobre la cabeza del mismo y lo inmolará delante del Señor. Entonces el sacerdote consagrado por la unción tomará la sangre del novillo y la llevará a la carpa del encuentro. Luego mojará su dedo en la sangre y con ella hará 7 aspersiones delante del Señor, frente al velo del santuario. Después pondrá un poco de esa sangre sobre los cuernos del altar de incienso que está delante del Señor en la carpa del encuentro, y derramará toda la sangre sobre la base del altar de los holocaustos que se encuentra a la entrada de la carpa. Además, extraerá toda la grasa del novillo ofrecido en sacrificio por el pecado. La grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellos, los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, entonces deberá extraer junto con los riñones. En una palabra, extraerá lo mismo que se saca del toro en los sacrificios de comunión. Finalmente, el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar de los holocaustos. Pero el cuero del novillo y toda su carne, lo mismo que su cabeza y sus patas, sus entrañas y sus excrementos, es decir, todo el resto del novillo, los llevará a un lugar puro, situado fuera del campamento, al sitio donde se echan las cenizas, y allí los quemará con leña. Bueno, aquí entonces estamos ante este capítulo 4 del 1 al 12 y hablábamos principalmente de la ofrenda por el pecado, es decir, este rito que estamos escuchando se refiere principalmente cómo presentar nuestras ofrendas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, del judaísmo ante el pecado. Esta es la primera de las ofrendas, no aroma, ¿verdad?, de aroma no agradable. Es la primera vez que te dice, ¿verdad?, que su aroma, ¿verdad?, el no agradable.
Las 3 ofrendas anteriores de aroma agradable exponían la persona de Cristo en su carácter glorioso, es decir, repensando dentro del Nuevo Testamento. Las 2 ofrendas de aroma no estaban agradablemente presentadas. La obra de Cristo en la cruz por el pecado, en la cruz por el pecado. Ahora, la ofrenda por el pecado nos hablaba del pecado como una naturaleza. La ofrenda por la culpa habla del pecado como un acto. Habla entonces del pecado como un acto, el otro como una naturaleza. Y pecadores, por lo que hacen, son verdaderamente, ¿verdad?, en su naturaleza, y son pecadores por esta acción, por todo aquello que están haciendo. Actúan de esa manera porque son pecadores por naturaleza. Hay algunas características notables en la ofrenda por el pecado que se está ofreciendo, que la distinguen de las otras ofrendas y que destacan su importancia. Veamos entonces algunas de estas características notables, ¿verdad?, que se ofrece por el pecado. Veamos en qué consiste. Primero, ocupa la mayor extensión en el relato bíblico. Entonces, esta es una primera interpelación que nos está haciendo. Si es el que ocupa mayor extensión en el relato bíblico, quiere decir que esta ofrenda, ¿verdad?, que se hacía, la ofrenda por el pecado, es elemental y es fundamental. Es por eso entonces que te vuelve a repetir y que te vuelve a repetir y que te vuelve varias veces la que más ocupa el relato bíblico. Ahora, el aspecto que se le dedica equivale al doble que a las otras 4 ofrendas. 4 veces más entonces que las otras ofrendas es estudiado este capítulo, y sobre todo no solamente este capítulo, sino que la misma terminología de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. Ahora, el holocausto ocupa 17 versículos. La ofrenda de cereales, 16. La ofrenda de paz, 17. La ofrenda por la culpa, 19. Y la ofrenda por el pecado, 35 versículos. Evidentemente, el versículo del Espíritu de Dios consideró que era entonces muy importante esta cuestión, ¿verdad?, de la ofrenda por el pecado. Tiene un elemento fundamental y esencial. Nosotros hemos visto justamente el holocausto como tal. Es la misma persona, ni prendéjese por ese animal que va a ofrecer como holocausto. Pero es el que está dándote no simplemente la impresión, sino que la certeza, ¿verdad? La certeza para ellos en ese momento era esa certeza. Cógese, ¿verdad?, por ese animal. Y ahí entonces después se lo sacrifica. Pero siempre va evidentemente unido, ¿verdad?, a esto del Espíritu de Dios, que es el que guía este accionar, ¿verdad?, del pueblo. Y aquí encontramos algunos elementos fundamentales, como decíamos, a lo que se le llama el sacrificio o la ofrenda por el pecado. Es el que más veces aparece dentro de nuestro contexto bíblico. Hay una segunda característica que tenemos que tener en consideración. La ofrenda por el pecado era una ofrenda completamente nueva. Es una ofrenda completamente nueva, entonces, esta ofrenda por el pecado. Hasta ese momento histórico no se había registrado ninguna ofrenda por el pecado. No había ninguna mención al respecto de las Sagradas Escrituras. Ninguna nación pagana tenía cultos, ni siquiera similares a este. Ninguna. Es decir, que esta es una originalidad en cuanto a rito, ¿verdad?, del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Por lo tanto, la ofrenda por el pecado era una ofrenda completamente nueva. Y hasta ese momento histórico no se había registrado ninguna ofrenda por el pecado. Mirando un tercer elemento,
Desde el momento de la entrega de la ley, Moisés que había subido, ¿verdad?, hasta el monte Sinaí, Dios que escribe, ¿verdad?, en las tablas de la ley, Moisés, por lo tanto, al traer, se convierte en la ofrenda más importante y significativa del humano. Era un pecador desde antes de la entrega a Jesús. Es entonces un elemento importante para tener en consideración, porque estamos haciendo ya también, ¿verdad?, como una relectura, cuando entramos en el tema de una ofrenda total, de una oblación total, ¿verdad?, como después en el Nuevo Testamento justamente lo hace Jesús. Esa es la ofrenda verdadera, ¿verdad? Entonces, el ser humano era un pecador desde antes de la entrega de la ley. Pero, en efecto, fue la ley la que le reveló que era un pecador. La ley le revela, le cuenta, le dice, atención, ¿vives o no vives de esta manera? Esta es la ley. Y claro, cuando uno reconoce, allí se da cuenta de esto que acabamos de leer, que la ley, la que le reveló a este hombre, a esta persona, en qué camino se encuentra y qué camino de santidad tiene que hacer, así como el libro de Levítico nos está diciendo, nos da a entender que fue ofrecida durante todas las fiestas. Los discípulos son los que tienen que llevar adelante este mandato. Los discípulos son los que entienden, y desde ahí, desde este entendimiento profundo, en este diálogo con el Señor, ciertamente que ahora harán esta relectura, pero todo viene y en su humanidad, como decimos, ¿verdad?, nada más y nada menos que el libro del Levítico. Son propuestas claras, son propuestas contundentes. Por eso que ellos que están viviendo esta nueva experiencia con Jesús de Nazaret, tienen también la capacidad, ¿verdad?, de hacer una relectura de todos estos elementos que ellos lo utilizaban porque era la Biblia del judío. Entonces, conocían muy bien. Ahora, la ofrenda por el pecado fue ofrecida durante todas las fiestas también. La Pascua, la Pentecostés, que encontramos en la fiesta de los tabernáculos. Fue presencia en el gran año, día de la expiación de Yom Kippur, el día de la expiación, Yom Kippur. El santo sacerdote era el que llevaba, ¿verdad?, todos estos elementos de la ofrenda y lo tenía bien clarito, ¿verdad?, porque era el responsable en ese momento de llevar adelante en un lugar santísimo, ponerlo en un lugar que valga la pena. Un cuarto elemento que podemos mirar aquí en el libro del Levítico se refiere al contraste con el holocausto. Hay un poco de contraste también cuando estamos hablando cuando estamos hablando de la ofrenda del pecado. La ofrenda entonces por el pecado producía una convicción profunda de pecado, una convicción profunda de pecado, es decir, y eso necesitamos, y continuamente, ¿verdad? Por lo tanto, producía una convicción profunda de pecado. Esta convicción ocupa un lugar destacado en la información que tenemos sobre la raza nuestra, sobre la raza de los hombres. El sentimiento de culpabilidad del ser humano debe ser diagnosticado antes que pueda recetarse una medicina adecuada. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque entonces tiene que volver a ser reinterpretado, tiene que volver a mirarse, ¿verdad? O sea, entenderse, para que pueda después también en ese compromiso surtir el efecto. Porque la ofrenda de por sí está simbolizando, o sea, simboliza ese mismo compromiso, ese mismo deseo de salir de la situación en que uno se encuentra. El autor del segundo salmo habla sobre este asunto también, ¿verdad? Nos dice de esta manera: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades, y ve si hay algo en mi camino de malo, y guíame por el camino eterno. Ese nos dice entonces el Salmo 139. El Salmo
51 dice: contra ti solo he pecado y he cometido lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Qué lindo entonces, esto lo encontramos en el Salmo 51. Sin despreciar la ayuda científica que algunos profesionales puedan aportar para aliviar los complejos y sentimientos de culpa, solamente aquí miramos algo interesante. Si tienes ese sentimiento de culpa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué entonces nosotros nos acudimos a Dios, como el autor, ¿verdad?, de estos salmos, para que Él examine esta parte de tu vida interior afectada por el mal del pecado? Y aquí está el caracú, ¿verdad?, del meollo. En esta pregunta retórica, ¿por qué no acudes a Dios como el autor de las cosas creadas, como el autor? ¿Por qué no recurres a Él? Como el autor de estos salmos que te van a ayudar, ¿verdad?, a entrar. Eikei virebe se dice, ¿verdad? Los pecados de ignorancia eran aquellas acciones que en el momento de cometerlas la persona ignoraba que fuesen pecado. Esto es para bien tener en consideración. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. ¿Cuánto necesitamos de confesar a Dios que somos seres controlados por el pecado? Imagínense entonces cuando estamos hablando de que somos seres controlados por el pecado, es decir, nosotros no nos ponemos por delante, por encima de. Si no tienes nada concreto que confesar, entonces simplemente confiésale lo que eres, un pecador. Y bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación ñande yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande yarañe.
Seguimos con Ñandillarañé. Estamos reflexionando desde el capítulo 4, versículo 13 al 35. Es el sacrificio por el pecado de toda la comunidad. La víctima, ahí cuando nosotros estamos diciendo en el 13 y el 14, por toda esta congregación, es decir, por toda la comunidad que se va a ofrecer, era la misma también que se ofrecía por el sacerdote. Es esa misma víctima, es decir, el novillo o el becerro, que era considerado el animal más valioso de las ofrendas. Atención, nosotros habíamos puesto incluso casi como una jerarquía de valores, decíamos, ¿verdad? El novillo, la oveja y luego entonces está el par de palomas. Estos son los 3 animales que se ofrecían en el sacrificio, en el holocausto. ¿Pero por qué entonces? Por la asamblea, ¿viste? Por el valor, por lo que significa. Que una ovejita, ¿verdad? O mucho más caro que 2 palomitas, y así sucesivamente. Pero aquí nos hace entender cómo el valor del dinero también es el valor del sacrificio. O sea, es una relación directa que uno puede hacer en este sentido. Es el más valioso de las ofrendas. Es que el sacerdote representaba a la totalidad de la congregación, a la totalidad de esa asamblea, de ese cajal ante el Señor. Por tal motivo el requisito también es lo mismo. Decíamos anteriormente que se ofrecía primero, cuando el sacrificio es por el pecado del sumo sacerdote, se ofrecía ese novillo también. ¿Por qué? Porque ese sacerdote representaba nada más y nada menos que dentro de su responsabilidad, una responsabilidad muy grande, a toda la comunidad, a toda la comunidad. Es la que lleva adelante la comunidad. Es entonces a quien se le exige mucho, ¿verdad? Así como mucho se te ha dado, mucho también se te va a exigir, nos dice el Evangelio, ¿verdad? Así también a este sacerdote se le exige mucho. Bueno, pero por otra parte, ahora que estamos tratando desde el versículo 13 y decimos que el sacrificio es por el pecado de la comunidad, también el animal que tiene que ser ofrecido va a ser el novillo, ¿verdad? O sea, tiene que ser este becerro como signo del valor, del costo del becerro. Entonces aquí no solamente hay que responsabilizarle, ¿verdad?, al sacerdote como una individualidad, yo como sacerdote, yo que estoy al frente de mi comunidad y entonces yo solo me responsabilizo de todo. Entonces, qué lindo que es esto, porque esto ya nos hace reflexionar incluso en el sacerdocio nuestro, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, porque Jesús, cuando en la última cena instituye el sacerdocio del Nuevo Testamento, no hace otra cosa que poner de nuevo o traer al tapete, como se dice, el sacerdocio de la Antigua Alianza, el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero recalcando, rescatando principalmente, ¿verdad?, todo lo que significa la parte del servicio. El sacerdote que está entonces en función de la comunidad. El sacerdote o el ministerio sacerdotal no existe de por sí solo. No soy para mí, sino que el sacerdocio siempre va a estar en función de su comunidad. El valor será justamente de su ministerio con respecto a su comunidad, con respecto a esa asamblea a la que él está dirigiendo. Y por eso también la responsabilidad nos decía que ese sacerdote representa a la totalidad de esa asamblea. Entonces, su responsabilidad existe como una responsabilidad cooperativa. Qué linda esta palabra, cooperativa, cooperación, cooperación. Yo algunas veces utilizo la palabra y digo, el país tiene que ser como un jalero, jale. Dale la mitad, yacuegue, que el Señor nos llama. Che, muchachos, Dios nos quiere. Che, dale, ánimo, gente. Todos somos iglesia, todos somos pueblo de Dios. Y entonces, el que está al frente de la comunidad tiene que ser como ese director técnico, ¿viste? Vayamos al campo del fútbol, vaya por el director técnico. Y él tiene que animarle y formarle a quién, a esos que después van a salir a jugar y a luchar. Entonces anda ahí con la pa y la olla popana. Y si esa mentalidad, bueno,
Después hubo, ¿verdad?, dentro de nuestras, y existen también hasta ahora muchas veces, ¿verdad?, dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, ¿verdad?, en el cual nosotros le damos y le tiramos todo el fardo, ¿verdad? Ella ponde. Entonces, de él, ande voy a ir a ella, papá. Es lo mismo que un papá que no sabe educar a sus hijos. Entonces, si vos no sabes educar a tu hijo, ¿qué pasa? Y vos haces todo por tu hijo, ¿verdad? Ella, papá, y después, cuando sea grande ese hijo, no llevo guay, bebé. Siempre está dependiendo de vos. Entonces tenés que darle las armas, la educación, el acompañamiento, el amor, hacerle que ese muchacho, esa chica, tenga confianza en sí misma, en sí mismo. Entonces, ¿en dónde me pillo guatata? Bueno, miremos un poco, aquí nos está diciendo lo mismo, que la responsabilidad es cooperativa. Piensen entonces lo que significa una entidad como una cooperativa. La cooperativa, todos cooperan, todos ponen lo poco o lo mucho, pero después el resultado final, así por lo menos tiene que ser una cooperativa, yo no sé cómo están funcionando, el dividendo, ¿verdad?, de todo lo que hemos trabajado juntos, después se distribuye entre todos los miembros. Espectacular con eso. Sí, es que se hace bien. Se llama con la de cooperativa, en el sentido real de nuestras cooperativas. Yo no sé si hacen los dividendos cada fin de año, ¿verdad?, suman, restan, se ganó tanto, bueno, a vos te corresponde tanto. Yo tal vez puse 3 millones, pero voy a ganar 15 millones. ¿Por qué? Porque dentro de la cooperativa fue tanto el trabajo de todo el mundo, todos cooperamos y todito ganaron mucho, ¿entendiste? Entonces, algo interesante es que la yicua mía lleva. Pues una vez pero de yicua allá está hoy mianan. Y eso nos dice aquí, esto ya viene del Antiguo Testamento, y esto ya viene de Levítico, imagínense de Levítico. Nos enseña entonces a tomar conciencia, a responsabilizarnos, a trabajar, dice. La responsabilidad es una responsabilidad, de otra manera podemos decir, además de esa cooperación, de esa cooperativa, podemos decir también los famosos corporativos, lo corporativo también, ¿verdad? O también podemos decir en una forma colectiva, todos juntos. Bueno, y Dios juzga, ¿verdad?, a las personas, a las naciones, ¿cómo? Y justamente desde lo que nosotros dentro de la iglesia le llamamos el pecado social, Qué interesante entonces, esto es todo un tema también que se puede tratar y se puede hablar. Y mira dónde está el fundamento esencial, la base de todo este pensamiento, ¿verdad?, que después se va a hacer una realidad en el pensamiento cristiano, cuando se habla de la responsabilidad y del pecado social. Ciertamente eso no es que va a nacer solo en el Nuevo Testamento. Ya tenemos aquí, estas son las bases, ¿verdad? Después se irán reflexionando más y se irán profundizando mucho más, ¿verdad? Pero ya hay una responsabilidad social. A nivel de empresas también, hoy en día se le exige a una empresa la responsabilidad social, se le dice, ¿verdad? Es decir, que el sacerdote está al frente, como el jalero, decíamos nosotros, el que tiene que unir, el que tiene que animar, el que tiene que despertar, el que tiene que ayudar a educar, ¿verdad? Porque es el responsable, como cualquier mamá, como cualquier papá que está al frente de su familia. Estamos reflexionando sobre el capítulo 4, cuando nos habla desde el versículo 13 sobre el sacrificio por el pecado de toda la comunidad, nos decía la palabra de Dios. Si la que obra inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, decía, ¿verdad? Y aquí hablábamos sobre todo de una corporeidad, ¿verdad? Cuerpo, ¿verdad? O en una forma de cooperación, como una cooperativa, o hablábamos también de una colectividad, o nosotros hablábamos también en términos más nuestros actuales también de una responsabilidad social. Enterobetea entonces, Yeyesha Cuana, Añaño Puipigomiana. Recuerden que es interesante porque el sistema capitalista, de cierta manera, ha mirado solamente mucho al hombre, yo, alleva. La producción, la yapoana, cada uno independientemente. Es una forma interesante también, ¿verdad?, que te exige y le exige a cada uno a asumir su responsabilidad, ¿eh? No es que el sistema capitalista de por sí es malo en todo. Es malo cuando solamente después se queda egoístamente, ¿verdad?, egoístamente y se encierra.
coche plata coa coa va ente hoy coa se llama pa coa se aña pa coa se dente a un mismo día juega toma novia toma apo no va a poseer yo digo no por ahí sería un poco el error, ¿verdad?, de todo lo que significa el aspecto, ¿verdad?, de un capitalismo exacerbado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo aquí que nos está hablando de una colectividad, de una cooperativa, de una corporación, decíamos, nos invita a ayudarnos, a darnos la mano, ¿verdad? Sería como un socialismo, ¿verdad? Pero atención, también nosotros sabemos, hay muchas de estas ideologías que también fallidas, ¿verdad?, dentro de un socialismo. Algunas veces dice la gente, el socialismo, etcétera, etcétera, ese ya se fundió, ese ya pasó, ese ya no hay coeima. Los dos sistemas, solamente que uno es más egoísta. Los dos sistemas no funcionan o no tendrían que funcionar solos. Tienen que combinarse, ¿verdad? O sea, donde cada uno asuma su propia responsabilidad. El capitalismo te llama un poco a eso, ¿verdad? El liberalismo. Solamente que cuando es liberalismo, en la realidad es tan exacerbado que después no te hace pensar en el otro. Gente, y no comparte, o es difícil compartir. Pero cuando hace una mezcla con esto de responsabilidad social, diría yo, ¿verdad? Pero se tendría que apuntar un poquitito a una mejor organización incluso. Entonces se preocupa también del otro. Porque el socialismo o el comunismo mismo, ¿por qué han caído? Y porque justamente después va a ver, no va a poseer, todos esperamos a los demás, entonces ya por la otro, amamos ya por ahí, va a ver, ya por ahí. Entonces en la mitad se cruzan los brazos, ¿verdad? ¿Quién es responsable? Anda y por responsable. ¿Quién me tiene que pagar? Y todo el mundo me tiene que pagar. Ya llegaré, exijo. Va a la producida, va a vender a producir. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, los dos sistemas tienen que en todo caso recuperar lo positivo, recuperar lo lindo, ¿verdad?, y procurar vivir. La comunidad cristiana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 45 en adelante, justamente, te presenta un poco eso. ¿Te presenta qué cosa? Te presenta esta combinación donde cada uno es responsable ante Dios, ¿verdad? Es responsable. Vos tenés que ser responsable ante tu familia, ante tu esposa, ante tus hijos. Y entonces, pero al mismo tiempo sabes que esa responsabilidad tuya, eso que vos estás haciendo, vos podés decir como papá, no, vea, siéntela allá, pues, siéntela en Bapoa, penda pemba apoy, hace por mongar un anápico, hace por estudiar. No sé si un papá dice eso o una mamá dice así. Esta es la combinación de los dos sistemas, digamos, porque es una pequeña sociedad, tu familia, pero en un estilo, digamos, capitalista, porque en de la de Juan Bapón, de la de producía, etcétera, para pedir güerú, la tembiure, güerú, la de plata, de compartir, en bojoga, la de racuera, la de membucuera, etcétera, etcétera, pero porque hay una responsabilidad, dice aquí, y esta es la responsabilidad la que nosotros tenemos que ir descubriendo. Y bueno, aquí dice justamente que después de distribuir esta prosperidad que se ha ganado, imagínense la prosperidad que se ha ganado, ciertamente también bajo la consecuencia de una lucha, bajo la consecuencia de un sufrimiento, todas estas cosas, después viene como ganancia, Y aquí nos está llamando entonces a una responsabilidad. Si es el pueblo el que está pecando y por eso yo estoy ofreciendo un sacrificio, ¿viste? Yo podría decir tranquilamente, allí preocupada, acuerdan con la, oye, pues la iba ya. Podemos decir tranquilamente. Sin embargo, dice que no. Esa responsabilidad es tuya, es una responsabilidad individual, pero que al mismo tiempo también es una responsabilidad dentro de tu propia comunidad. Como la comunidad y como la iglesia, como ese cajal, tiene una responsabilidad en ofrecerte a vos como individuo lo que te ayude a vos para que te puedas realizar como persona dentro de esa sociedad. Bueno, aquí entonces vamos a ver un poco los propósitos que encontramos aquí en el libro del Levítico. Se pone en el caso de que se ofrece un sacrificio por el pecado, se pone entonces ante el juicio de Dios sobre aquello que no está ayudando a crecer.
Por lo tanto, tenemos que mirar y decir en qué la comunidad está fallando. ¿Qué es lo que la comunidad tiene que corregir? Es como decir, mañana de Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿qué es lo que no está funcionando en nuestro país? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? ¿En qué nosotros, en forma individual, yo personalmente, tengo que fijarme, darme cuenta de las cosas que no funcionan y entonces desde ahora poner también mi granito de arena para que las cosas puedan funcionar? Porque o si no, es muy fácil también. Cora hay gente ya mañana, y yo me desentiendo. Ciertamente que nunca existirá la posibilidad de cambio en estos casos. Ahora miremos la cuestión de los pecados corporativos, decíamos, el pecado de toda esta comunidad, que pueden ser pecados nacionales, imagínense, pecados nacionales, o sea, que abarca a toda la comunidad, a toda una nación. Pueden ser también pecados teocráticos, esto es interesante, teocráticos, theos, kratos, ¿verdad? Y entonces, cuando se está refiriendo a Dios, ¿verdad? O con respecto a Dios, de esa comunidad, en su relación con Dios. Todo esto era muy común también en la historia de Israel. Si el libro de Levítico, decíamos en nuestras reflexiones anteriormente, se han escrito ¿desde dónde? Desde esa experiencia del Éxodo 32, porque el Éxodo 32 había sido justamente una experiencia teocrática, digamos, un pecado teocrático, en donde se quiere sustituir a Dios. Que venían de Yara, de becerro de oro, de acuerdo a lo que nosotros pensamos y de acuerdo a lo que nosotros queremos. Bueno, volvemos enseguida con nuestra reflexión con más de Yara. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé.
Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos hablando del capítulo 4 del libro del Levítico, principalmente sobre este sacrificio que se ofrece por el pecado de un jefe de la comunidad. Ahora miremos otros detalles, ¿verdad?, que son muy importantes. El ritual, ¿verdad?, el procedimiento para la ofrenda del jefe seguía los mismos pasos de la del sacerdote. Los mismos pasos. Es decir, que aquí lo único que cambia es la ofrenda que se está ofreciendo. En cuanto para el sacerdote, el sumo sacerdote, claro, su responsabilidad es máxima, ¿verdad? Porque ellos tenían su responsabilidad a un nivel religioso y no terminaba solamente a nivel religioso, sino que también a un nivel político de cierta manera, porque es el que ayudaba a que se pueda organizar la misma sociedad. Y eso es lo que nosotros le llamamos la organización política, ¿verdad? Yo no sé si nosotros entendemos verdaderamente lo que significa ser un político, la política. La polis quiere decir justamente la ciudad. Ica, referente a, que se relaciona a la polis, quiere decir entonces política. Entonces, si aquí decimos que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía una responsabilidad a nivel religioso, y eso es a nivel político, porque se refiere a qué cosa, a la convivencia entre las personas. Nosotros, como políticos entonces, y todos somos seres políticos, una de las definiciones filosóficas que se hace ante la pregunta ¿quién es el hombre? Una de las respuestas de uno de los filósofos dice, el hombre es un ser político, es decir, es un hombre que vive en sociedad, que vive en relacionamiento, que vive en la polis, ¿verdad? Que quiere decir la ciudad, pero no solamente porque es ciudad, sino que ciudad aquí, o polis, significa justamente ese entorno que nosotros creamos, donde nosotros vamos a vivir. Entonces, la polis no es simplemente una ciudad moderna, etcétera, etcétera, con sus calles, con sus semáforos, con su agua, con electricidad. No, también en el campo hay una polis, es decir, un estilo de organización de vida entre las personas y en su relacionamiento. ¿Qué política utilizamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos entendemos? Entonces, la político fuera. ¿Quiénes tienen que ser? Los que se preocupan verdaderamente de que exista una buena relación. Homogendacuana, entonces, tiene que poner bien. No es, ser político no quiere decir ser ladrón. Algunos piensan que ese es entonces el significado del político. Bueno, eso ya es una desvirtuación en todo caso de la palabra, ¿verdad? Pero la política, y el Papa tanto nos dice que el cristiano verdadero tiene que meterse en política, pero tiene que hacer la política, no sé qué cosa. Lo que menos se suele hacer, a pesar de que uno dice yo soy político, lo que menos hace es política, ¿verdad? Lo que menos hace es preocuparse del pueblo, de la gente. Entonces, atención, esto es muy importante y esto aquí te está poniendo el libro del Levítico. No estamos inventando, no estamos diciendo cosas nuevas, sino que estamos simplemente mirando profundamente aquello que Dios nos pide y que Dios nos dice. Es algo intrínseco en el hombre, pero dice algo que viene desde adentro. O señan de Jehuía lleva. Añande upea entonces la yeyapoana, porque es necesario y es urgente, ¿verdad? Entonces, ante este pecado ahora de un jefe de la comunidad, justamente, que sigue todos los pasos también en la presentación, ¿verdad?, de sus ofrendas, como el del sacerdote, porque es igual, ¿verdad? Tiene una responsabilidad de la misma manera. Y la del pueblo también. Solo difiere en el aspecto de la manipulación de la sangre. Ahora con respecto a la manipulación de la sangre. Porque en lugar de llevar la sangre al tabernáculo, el sacerdote simplemente tomaba parte de ella y con su dedo la ponía sobre los cuernos del altar del holocausto, derramando el resto de la sangre al pie del altar. Es que el pecado del ser humano es el mismo que si se tratase de un ciudadano cualquiera. El valor del animal que debía ser sacrificado indicaba el grado de responsabilidad. ¿Entendieron? Aquí está lo lindo, ¿verdad? Entonces, aquí está la pequeña variación, ¿verdad? Entonces, si este es un sacerdote, el que está al frente de una comunidad,
que responde no solamente a la polis y ante los hermanos, sino que responde ante Dios. Tiene que ir, dice, el dedo va, los cuernos del altar, que está significando, ¿verdad? Yo, Señor, reconozco que estoy al frente de esta comunidad, pero yo reconozco, Señor, que soy débil, que he pecado, que me he equivocado, pero con esa sangre de expiación es como decir, aquí te traigo la muestra, aquí te traigo la señal de mi compromiso. Esa es señal de mi compromiso, señal de mi compromiso. Es decir, todos estos ritos y todos estos signos que nosotros utilizamos, porque nosotros necesitamos, ¿verdad?, de la parte del ver, del sentir, del hablar, de los sentidos, ¿verdad?, nos indican y nos ayudan en este aspecto simbólico, ¿verdad?, a entender cuál es nuestra responsabilidad. Y aquí viene esa sangre que el sacerdote va y dice, toca con su dedo los cuernos del altar, significaba su compromiso. Su compromiso, como diciendo al Señor, mira, este es el signo de que yo verdaderamente me estoy comprometiendo. Y esto yo les estaba diciendo que es algo muy humano, algo muy nuestro, muy antropológico. En el matrimonio, por ejemplo, ¿qué hacemos? Y bueno, se hace la bendición de los anillos, por ejemplo, ¿verdad? Este anillo que te lo entrego en señal, en signo, señal de mi amor. O sea, ese anillo es simplemente un signo y una señal de qué cosa, de mi amor, de mi compromiso, de mi amor y fidelidad a ti. Ese anillo que comienza, pero ¿entendéis? Vamos a papar el anillo, círculo. El amor es así. Una vez que comenzó no tiene fin, es como ese círculo, ¿verdad?, que está allí, totalmente entregado. Bueno, entonces ahí nosotros estamos entendiendo la diferencia también. Y el valor, decíamos, del animal que debía ser sacrificado indicaba siempre el grado también de nuestra responsabilidad. Si era un novillo, por su valor, significa una responsabilidad mucho mayor. En este caso es un chivo, ¿verdad? Entonces significa una responsabilidad siempre amplia, pero es aquí simplemente o de menor grado, porque me responsabilizo de mi comunidad. Estoy al frente de esta comunidad, que no quiere decir que no tenga responsabilidad como tienen los demás. Cada uno será pedido, será exigido y será medido de acuerdo a esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces, si yo soy sacerdote, Dios me va a preguntar en mi misión sacerdotal, a ver qué tal tu responsabilidad. Y al otro, bueno, le va a preguntar de acuerdo a su misión de matrimonio o a su misión de esa vocación específica que Dios le ha dado. Cómo te has comportado, cómo has hecho, tus talentos, tus riquezas personales, cómo lo hiciste y cómo lo ofreciste, ¿verdad?, a los demás y al Señor. Y así entonces estamos concluyendo con este bloque Ñande Yarañé. Volvemos enseguida. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé, volvemos y hacemos ahora esta otra parte que va del 27 hasta el 35, ¿verdad? O sea, hasta el final de nuestro capítulo 4. Es el sacrificio ahora por el pecado de un hombre del pueblo. Sumo sacerdote, todo el pueblo, luego el jefe del pueblo y luego ahora en forma individual. Cada uno que forma parte de esta corporación, decíamos sacerdote, cada uno que forma parte de esta sociedad, de esta comunidad. En este capítulo 4, del 27 al 35, se está hablando sobre la gente común, sobre el ciudadano privado o miembro de la comunidad. Nos dice así: si es una persona del pueblo la que peca inadvertidamente y se ha hecho culpable cometiendo una falta contra alguna de las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor, una vez que le haga conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda por la falta cometida una cabra hembra y sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el lugar del holocausto. Después el sacerdote mojará su dedo con la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre sobre la base del altar. Luego quitará toda la grasa de la víctima, como se hace en los sacrificios de comunión, y la hará arder sobre el altar como aroma agradable al Señor. De esta manera el sacerdote practicará el rito de expiación en forma de esa persona y así será perdonada. Si lo que trae como ofrenda por el pecado es un cordero, deberá ser hembra y sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el lugar donde se inmolan los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, lo pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre sobre la base del altar. Después quitará toda la grasa del animal, como se quita la grasa del cordero en los sacrificios de comunión, y la hará arder sobre el altar junto con las ofrendas que se queman para el Señor. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por el pecado que cometió y así será perdonada. Bueno, entonces aquí estamos entrando en este elemento importante, ¿verdad? Estamos hablando del pecado de la gente del pueblo. Simplemente queremos agregar algunos elementos más, ¿verdad? Porque se dan cuenta que casi se repite el estilo, por lo menos, o el rito de por sí. Cambian las ofrendas, ¿verdad? Cambian las ofrendas. Aquí te dan dos posibilidades. El chivo, dice, ¿verdad? Que tiene que ser hembra en este caso. O también puede haber un cordero, ¿verdad? O una corderita, porque también tiene que ser hembra. La ofrenda se presentaba
por un pecado cometido en ignorancia. Esto es lo que nosotros decimos que diferimos un poco cuando hablamos de pecado. Entonces tenemos que estar muy atentos qué significa entonces el pecado aquí, por lo menos en la concepción teológica del libro del Levítico principalmente, pero en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento siempre cuando hablamos de pecado, recuerden esto y esto tenemos que recordarlo, nosotros que somos cristianos, recordemos que cuando se te habla de pecado se te habla de una libertad, libre albedrío, es decir, tiene que haber conciencia. Dereikuana, tendere yapoa, que está mal. Dereikuana. Sin embargo, aquí te está hablando, casi siempre te está hablando, cometiendo inadvertidamente. Después te vuelve a decir aquí también, cometiendo una falla contra alguna de las prohibiciones en forma inadvertida, la que peca inadvertidamente. Es decir, doi quai, doyeya quai. Es la ignorancia, decíamos nosotros hace rato. Por lo tanto, esa era realmente un pecado contra un mandamiento de Dios, a pesar de que es en forma inadvertida, contra algo que específicamente se había declarado como prohibido. Su culpa no podría estar basada simplemente en un rumor, sino que debía ser demostrada. Claro, están las prohibiciones que deben ser conocidas. En realidad, ¿cuál es el pecado aquí? Y tu pecado es el pecado de la ignorancia en todo caso. Es el pecado de la ignorancia. Porque es decir, muchos de los cristianos también somos así, ¿verdad? Que hay muchas cosas que nosotros, lastimosamente, porque no participamos, no hacemos una buena catequesis, no nos vamos a misa, no nos confesamos, etcétera, etcétera, de repente no sabemos lo que estamos haciendo o lo hacemos con tanta normalidad como si fuese nada. Y entonces eso se nos vuelve, digamos, en forma inadvertida porque entendéis cuál, pero en realidad vos tenías la obligación de saber. Si vos decís que sos cristiano, si vos decís que sos ya una persona mayor de edad o lo que sea, conoces, entonces tendrías que conocerlo. ¿Por qué no lo conoces? Ahí está tu pecado. Tu pecado entonces es más bien el de no comprometerte en conocer tu camino de fe. Tu pecado verdaderamente es entonces de no entrar en esa onda y en esa línea, ¿verdad?, de lo que Dios te está pidiendo, que tu primera responsabilidad era la del conocimiento. Bueno, sigamos un poco más. Los procedimientos ahora psicológicos y los tratamientos que incluyen una medicación específica y rigurosa que pueden ofrecer un alivio momentáneo, no han sido capaces de lograr, ¿verdad?, todo esto. Jamás, jamás. La conciencia de una persona puede ser como cauterizada con hierro candente, ¿verdad?, y la culpa transferida de un área a otra. Pero en lo más profundo del corazón humano, el extraño complejo de culpa permanece. Es decir, como que yo me vuelvo duro, yo entonces no me preocupo, ¿verdad?, de conocer, no me preocupo, ¿verdad?, de saber si esto que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces eso ya es el pecado, a eso se está refiriendo principalmente. Cuando nos habla de algo inadvertido, se está refiriendo más bien que está bien, estamos en la ignorancia, que nosotros no lo sabemos, pero sabemos bien que con nuestra edad, con nuestro camino de vida cristiana, nosotros tendríamos que haberlo sabido. Entonces tu pecado es un pecado del apetitis, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, como cristiano no estás haciendo tu camino. Sos un cristiano ureí, es decir, sos un cristiano que no está viviendo profundamente el Evangelio, no se preocupa en crecer, en conocer su propia fe. Recuerden que uno de los elementos en la carta de Pedro, sobre todo él insiste y les dice a sus cristianos y a su comunidad que están comenzando, mirá que ellos eran judíos y ahora están entrando al cristianismo, y les dice, ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Hasta aquí el resumen de Ñandeyara Ñe'e de este fin de semana. Es el resumen de todo lo que fuimos reflexionando en estos días. Y ahora les invito también a que mañana, domingo,
podamos participar de Ñande Yarañe Dominical. Y ahora les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por